Bien, arrancamos entonces. Ok, entonces habíamos quedado, si no recuerdo mal, en acá, en esto, ¿no? Habíamos visto notación asintótica, habíamos visto la notación orden D, de esa orden D vimos varias propiedades, y después discutimos acá, en lo último que vimos, habíamos visto, discutimos las diferentes, la mayor parte de las funciones más usuales que se usan con la notación orden D, ¿no? Que habíamos visto las potencias, entre las cuales la raíz cuadrada, pero que es otra potencia más, o sea, por las potencias, o sea, n a la algo, después los exponenciales, algo a la n, después factorial y después n a la n. Después está el logaritmo de n, que no es una constante, o sea, crece con n, pero crece muy, muy, muy lentamente. El ejemplo que siempre doy es el número de átomos que hay en el universo, que es 10 a la 78, le tomás el logaritmo en base 10 y te da 78. Y si lo querés convertir al logaritmo en base 2, hay que multiplicar por el logaritmo en base 2 de 10, que es 2 y pico, perdón, 3 y pico, y entonces te da unos 300 y algo. O sea, el logaritmo en base 2 del número de átomos en el universo es del orden de 300, un número chico. Para un número tan grande, el logaritmo te da muy chico. O sea, que ahí ves que crece muy, muy, muy lentamente. Bien. Bueno, entonces acá hay varias, acá se van describiendo las cosas. Dice, uno representa las funciones constantes, ¿no? Claro, porque como en realidad cuando veamos cómo calcular, cómo encontrar el número de operaciones que lleva una dada función, un dado algoritmo, bueno, no va a dar uno, ¿no? Va a dar una constante. Pero claro, como no nos importan las constantes, las podemos sacar la constante como un factor multiplicativo, decir que es orden de una constante es lo mismo que decir orden de uno. Y lo de orden de uno lo van a ver por todos lados en la documentación de las funciones de C++ y todo, ¿no? Es algo muy, muy mencionado, que se usa mucho, orden de uno. Uno al principio se sorprende, ¿qué quiere decir orden de uno? ¿Hace una sola instrucción el algoritmo? No importa. Si hace 200 o 300 constante, o sea que no depende del tamaño de los datos, entonces igual le decimos orden de uno. Bien. Después vienen entonces las potencias n a la alfa, con alfa mayor que 0, tiene que ser alfa mayor que 0, porque si fuera alfa menor que 0 sería decreciente, lo cual es raro, ningún algoritmo tiene una tasa de crecimiento que sea decreciente. Y entonces entre sí las potencias se comparan por su exponente, o sea, n a la alfa es orden de n a la beta, acuérdense que orden de, entre comillas, como decir menor o igual como función, n a la alfa es igual a orden de beta si el exponente es menor, o sea, si alfa es menor o igual que beta. Bueno, las exponenciales son a la n, por ejemplo, 2 a la n, 3 a la n, etcétera, una constante a la n, y se comparan por su base. O sea, a a la n es igual a orden de b a la n si a es menor o igual que b. Por ejemplo, 2 a la n es orden de 3 a la n. En los problemas de computación científica es muy común que se encuentre potencia con base 2, o sea, 2, como acá, 2 a la n, y también a su vez para el logaritmo en base 2. ¿Por qué? Porque eso ocurre muchas veces que tenemos un problema y lo vamos dividiendo por la mitad. Bien, la función factorial, vimos que está en la tablita, está mayor que todas las exponenciales, y bueno, se puede ver que es mayor que todas las exponenciales porque es n a la n, básicamente, por ahora, por empezar, para verlo, se puede usar una aproximación que se llama la aproximación de Stirling, que me dice que n factorial se puede aproximar, crece como raíz de 2pi por n a la n más un medio por e a la menos n. Bien, el raíz de 2pi es una constante, así que lo podríamos volar. Está en la aproximación de Stirling, pero lo podemos volar porque es constante.
Y bueno, si habíamos por ahora, fíjense, n a la n más un medio. Bueno, el más un medio lo podemos volar, ¿no? Porque es un raíz de n. Dejémoslo de lado por ahora, ¿eh? Entonces fíjense que me queda n a la n, que es algo que crece con n, con dividido, o sea, por e a la menos n, pero e a la menos n es algo que decrece con n, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es cuál de los dos domina. Bueno, pero esto es una e a la menos n, es una exponencial, y n a la n es n a la n. Habíamos visto que n a la n, en la tablita, n a la n es mayor que perdón, es mayor que las exponenciales. Por lo tanto, bueno, lo estoy diciendo un poco rápidamente, alegremente, pero ahí se puede ver que en realidad termina mandando n a la n y resulta ser que n factorial es orden n a la n. Y está en realidad entre n a la n y las exponenciales. Por eso está acá en la tablita, fíjense, en la tablita está antes que n a la n, el n factorial está antes que n a la n, pero después de todas las exponenciales. O sea, crece más que una exponencial, pero menos que n a la n. Bien, bueno, otra cosita. Fíjense, por ejemplo, el ejemplo ese que habíamos dado, t de n igual a n más 1 al cuadrado, ¿no? Bueno, hicimos toda una deducción matemática, primero lo mostramos gráficamente y después está ahí la demostración matemática, algebraica, se puede demostrar que t de n es orden de n cuadrado, ¿no? Pero, fíjense, sabemos también, t de n es orden de n cuadrado, pero también sabemos, a lo que acabamos de ver con las potencias, por ejemplo, que se comparan por su exponente. O sea que n cuadrado es orden de n cubo. Por lo tanto, también t de n es también orden de n cubo. O sea, yo una vez que una, tengo una función, un tiempo de ejecución t de n, cómo crece el tiempo de ejecución de mi algoritmo con respecto a los datos, a n, puedo llegar por diferentes métodos a diferentes cotas, a diferentes estimaciones. Por ejemplo, acá yo podría decir que t de n para esta función es orden de n cuadrado o también orden de n cubo. Ahora, da lo mismo decir que es orden de cuadrado o orden de cubo, los dos son verdaderos, pero ¿cuál me conviene más? ¿Cuál tiene más información? Y bueno, fíjense, yo siempre hago esta comparación, ¿no? Si a mí me preguntan qué temperatura va a ser mañana, y bueno, yo miro diferentes medios y uno me dice, y supongamos que todos tienen la verdad, todos son precisos, y uno me dice que mañana la temperatura va a ser menor que 20 grados y otro me dice que la temperatura va a ser menor que 45 grados. Yo sé que los dos tienen la verdad, ¿con cuál me quedo? Y como es una cota superior, lo que me conviene es siempre la menor de todas, porque menor que 45 grados yo ya sé, porque no estamos en el Sahara, seguro que mañana no va a ser 45 grados. Es verdad, la afirmación es verdadera, la temperatura mañana va a ser menor que 45 grados, pero no tiene información, ¿no? Cuanto más baja es la cota, cuando yo estoy hablando de una cota superior, cuanto más baja es, más información tiene. Bien, bueno. Entonces, acá, por ejemplo, si tengo mi TDN y por diferentes métodos llego a varias cotas, a varias velocidades de crecimiento, sé que TDN es orden de F1, orden de F2 y orden de F3. Bueno, en realidad la más conveniente es F1, ¿no? La más baja de todas. Acá, por ejemplo, en TDN orden de cuadrado y TDN orden de cubo, bueno, me quedo con orden de cuadrado, la menor de todas. Bien, otra cosa, y esto presten atención porque esto es un ejercicio que se toma siempre en el primer parcial. Mírenlos en la página web, pueden bajar todos los parciales y revísenlos y van a ver que en los primeros parciales siempre aparece un ejercicio de estos. Y básicamente, ¿qué es? Les damos una expresión compleja, como esta que está acá, le decimos, mira, TDN, yo estuve rebasando, ahora vamos a probar con un algoritmo y vamos a empezar a contar las instrucciones, pero supongamos que llegamos a esto, a que es esta expresión, 3n cubo más 2n cuadrado más 6, todo entre paréntesis, por n a la quinta, más 2 a la n, por más 16 por n factorial. Bien.
Lo bueno de la notación asintótica es que nos permite quedarnos con una expresión mucho más simplificada de expresiones complejas como estas. Para eso es el uso principal de la notación asintótica. Quiere decir, cuando yo expreso cómo crece el costo de la función, no hace falta todo el detalle. Lo que me importa es su velocidad de crecimiento. De todos los términos, cuál es el que manda, el más grande. Bueno, y siempre cuando queremos hacer esto, siempre que hacemos, ¿cuál es la estrategia? Bueno, ir actuando, ir aplicando las reglas que vimos desde lo más interior a lo más exterior. Acá, por ejemplo, ¿qué tengo? Básicamente que tengo una suma de tres términos, de los cuales el primer término es el producto de dos términos, y de dos factores. Y de esos dos factores hay uno que es un paréntesis con una suma de términos. Bueno, entonces arranco con esto, con lo más interno, con esta suma de términos. Y bueno, ¿qué tengo? Tengo una suma de tres términos, los cuales son dos potencias y una constante. Bien, yo tengo que, aplicando la regla de la suma, ¿se acuerdan la regla de la suma? La regla de la suma era que si tengo una combinación de dos términos, bueno, o en realidad varios términos, me puedo quedar con el mayor de ellos. O sea, si alguno de ellos es orden de otro, lo puedo ir tirando. Bueno, y acá entonces tengo la constante y dos potencias. Por supuesto, la constante es menor que las potencias, o sea, es orden de las potencias. Y a su vez de las dos potencias tengo un n cuadrado y un n cubo. De ellas, la mayor es n cubo. O sea que n cuadrado, el término n cuadrado lo puedo tirar. Y a su vez del n cubo, el 3, que es un factor constante, lo puedo sacar. O sea que toda esta expresión es orden de n cubo. O sea que acá, en esta expresión que tenía al principio, en la primera línea, tengo todo el paréntesis, que es orden de n cubo, y el n a la quinta. Bueno, pero acuérdense, si tengo algo que es, aplicando la regla del producto, si tengo que algo que es orden n cubo por algo que es orden n a la quinta, el producto de eso es orden del producto de las velocidades, o sea, es n a la octava. Todo esto que está acá es orden n a la octava. Entonces ahora vi que en esta expresión tengo todo el primer término que es orden n a la octava, el segundo que es una exponencial y el tercero que es un factorial. Yendo a la tablita, ¿cuál de ellos es el que manda? ¿Cuál es el que crece más? Bueno, el que crece más, el n a la octava, las potencias están antes que las exponenciales y las exponenciales están antes que el factorial. O sea que el que manda el más grande, el que crece más rápido de todos esos es el factorial. O sea que finalmente la, la respuesta, digamos, que tenemos que dar es que todo este tiempo de ejecución es orden de n factorial. O sea, ya van a ver, fíjense en los exámenes que les tomamos ejercicios de estos. En realidad lo que le hacemos es le damos varias velocidades de ejecución, T1, T2, T3, T4, T5. Para cada una de ellas tienen que dar la velocidad de crecimiento y después compararlas entre sí. Es decir, T1 es menor que T3, T3 es menor que T2, T2 es menor que T5 y así. Ordenarlas. Bien. Profe, y una Sí, pregunta. En escucho. ese tipo de situación, ¿hay que ir explicando, agregando el paso a paso de cada regla? ¿O Mm, simplemente... No, no, eh, no, no. Basta para cada función cuál es su tasa de crecimiento y después ordenarlos. ¿Mm? perfecto. Bien, bien. A veces, ya vamos a ver cómo contar las instrucciones de un algoritmo para ver su tiempo de ejecución, cómo crece con n, pero hay veces, eso es complejo, y hay veces es difícil encontrar realmente cuál es la tasa de crecimiento, la velocidad de crecimiento de un algoritmo. Bueno, lo que se puede hacer a veces es hacerlo en forma experimental. ¿Qué quiere decir experimental? Que corro mi programa con varios juegos de datos de tamaño creciente y voy tomando nota del tiempo que tarda en ejecutarse eso. Y hago una tablita como esta que está acá. Por ejemplo, para el algoritmo que vimos de coloreo de grafos heurístico que vimos, ¿se acuerdan que habíamos visto el exhaustivo? Que era orden n a la n,
y después, que por lo tanto ya para 20 ciudades era imposible de usar, y después también vimos un heurístico que habíamos dicho rápidamente, dijimos que era orden en el cubo, sin entrar mucho en detalle, pero dijimos que era orden en el cubo. Bueno, el de orden en el cubo lo podemos correr para varias cantidades de ciudades, 300, 600, 1000, 1500, 3000, y nos da estos tiempos que están acá. Bueno, ¿cómo podemos a partir de ahí sacar la velocidad de crecimiento? Bueno, el truco es graficarlo en ejes log-log, logaritmo, graficar el tiempo de ejecución en ordenadas versus el tamaño del problema, la cantidad de ciudades, en abscisa, usando gráfico log-log, o sea, logaritmo del tiempo de ejecución versus logaritmo de las abscisas, del tamaño, logaritmo de n, y eso, si lo grafico, me da la recta negra esta que está acá. Bueno, a su vez, grafico lo mismo, perdón, grafico las potencias, n cuadrado, n cubo, n cuarto. ¿Cuál es el chiste? Que al usar ejes log-log, las rectas que tienen, los gráficos de potencias son rectas cuya pendiente está dado por el exponente. Entonces, si encuentro que mi tiempo de ejecución, este negro, es paralelo a alguna de las potencias, bueno, puedo decir que esa función, que el t de n, crece como esa potencia. Acá vemos que este t de n que está acá es paralelo a n cubo. Por lo tanto, t de n es orden de n cubo. Digamos, rápidamente, no hace falta hacer ningún análisis teórico para esto, es simplemente correrlo. Claro, podría ser que el tiempo de ejecución no sea orden de una potencia o no sea otra cosa. Entonces ahí la tablita y todo esto no me va a servir demasiado, pero muchas veces son potencias, ¿no? Muchas veces son potencias. Cuando sospecho que es una potencia, en vez de determinar en forma muy precisa, haciéndote un análisis que me va a llevar mucho tiempo de cuál es la potencia, bueno, lo puedo hacer experimentalmente. Bien. Después, una cosa que tienen que tener en cuenta es que nosotros hasta ahora discutimos todo tiempo de ejecución, hablamos de tiempo de ejecución porque vamos a usarlo con los tiempos, pero en realidad este tipo de estimación o de la anotación orden D, todas estas cosas, nos va a servir para todo, no solo para todo tipo de recurso computacional. Típicamente la memoria que requiere un algoritmo. Para la memoria que requiere un algoritmo también se puede cuantificar usando la notación orden D. Por ejemplo, más adelante, en el último capítulo, en el anteúltimo capítulo, vamos a ver algo que es, vamos a ver los algoritmos de ordenamiento. Entre ellos hay un algoritmo de ordenamiento que es el merge sort, algoritmo de ordenamiento por intercalamiento, o por fusión también a veces se le dice, que para vectores tiene un tiempo de ejecución orden n log n, en el caso promedio, pero puede llegar a ser orden n cuadrado en el peor caso. Bien, eso con respecto al tiempo de ejecución, pero se puede ver que existe una versión modificada que siempre orden n log n, pero requiere de una memoria adicional que es en promedio orden raíz de n. Entonces, todo esto que les dije es una jeringosa que no van a entender nada, pero lo que quiero que se den cuenta es que, por ejemplo, acá estamos usando la notación orden D no solo para el tiempo de ejecución, sino también para la memoria adicional que requiere el programa. O sea, estamos ordenando un vector, los datos están en un vector, normalmente hacemos el algoritmo de ordenamiento in place, o sea, ahí mismo en el vector, pero en este caso, por ejemplo, para estos algoritmos, para este algoritmo merge sort, se podría lograr una mejora, hacer que siempre sea orden n log n, pero con una memoria adicional. Bueno, ¿cómo es esa memoria adicional? Bueno, crece con el tamaño de los datos, crece como orden raíz de n. Bien, y ahora vamos a explicar algo que es, bueno, es interesante, muy interesante,
muy difícil, es una de las cosas en teoría en ciencias de la computación, es uno de los de las áreas de mayor investigación y de mayor nivel, ¿no? Que es la complejidad algorítmica de los diferentes métodos, de las diferentes cosas. ¿Eh? Y bueno, y bien, la pregunta es, ¿hasta cuánto puede ser de complejo? ¿Cuánto puede ser la complejidad algorítmica de los diferentes problemas que uno puede ver? Bien. Y entonces, hay una cosa que se llama la clase de complejidad NP. Cuando hablamos acá de clases, como digamos un conjunto de problemas. Los problemas pueden ser, por ejemplo, los problemas de ciencia de computación puede ser el problema del agente viajero, el problema de colorear un grafo, el problema de ordenar un arreglo de vectores, un arreglo de números, y así. Hay diferentes problemas. ¿Cuánto puede ser la mayor complejidad algorítmica de un problema? Y bueno, acá introducimos algo que es la clase de complejidad NP. Después vamos a ver qué es NP. Pero por ahora vamos a decir así, es una clase de problemas. Bien, veamos lo siguiente, ¿no? Veamos, por ejemplo, el tema volvamos al tema de correlación de grafos. A mí, si me dan, ¿se acuerdan del problema de coloración de grafos? Es encontrar la coloración, o sea, la partición de los vértices de un grafo en una serie de conjuntos disjuntos. Eso es lo que se llama una partición. Una partición agarra un conjunto y dividirlo en conjuntos disjuntos, cuya unión es el conjunto total, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, si a mí me dan, para dada una coloración, si a mí me dan la coloración, me dicen, mirá, este nodo verde, este nodo rojo, este vértice verde, este vértice rojo y así, me dan una coloración dada, chequear si esta coloración es admisible es orden de número de vértices al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo que chequear todas las aristas posibles, a ver si hay alguna arista que conecte dos nodos con la misma coloración, en cuyo caso no sería admisible, y si ninguna de las aristas conecta dos vértices con la misma coloración, la coloración es admisible. Bueno, ¿se acuerdan que eso, que básicamente que es recorrer todas las aristas del grafo? ¿Y cuántas aristas puede tener un grafo? Bueno, n cuadrado, ¿no? Es como una, ¿se acuerdan que una representación es poniendo unos y ceros en una matriz de n por n? Como una matriz de n por n tiene n cuadrado entradas en la matriz, quiere decir que a lo sumo es orden n cuadrado, número de vértices al cuadrado. Bien, o sea que dada una coloración, yo lo puedo encontrar, puedo determinar si es admisible o no en un tiempo de ejecución que es orden de n cuadrado, o sea, polinomial. Bien, cuando tengo un problema así, en el cual, dada una posible solución al problema, en este caso una coloración, la solución al problema de coloración de grafo, que es una coloración, ¿no? Bueno, entonces acá, dada una coloración, verificar si es admisible o no es polinomial, o en este caso orden n cuadrado, entonces el problema total se dice que es de la complejidad algorítmica NP. Lo de NP viene de Non-Deterministic Polynomial, es más difícil explicar de dónde viene ese nombre, viene de que la clase Non-Deterministic Polynomial sería la clase de los problemas tal que tienen un tiempo de ejecución polinomial en una máquina de Turing no determinística, ¿no? Y acá volvemos al tema de máquina de Turing, bueno, y acá ustedes pueden ver, está un poquito mejor explicado lo de la máquina de Turing determinística, no determinística, y bueno, pero no vamos a entrar en detalle con eso, nos vamos a quedar con la definición que dijimos antes, ¿no? Un problema es NP si evaluar cada una de las posibilidades es polinomial,
Pero bueno, claro, yo tengo que buscar el mínimo de todos esos, con lo cual ahí se vuelve no polinomial, ¿no? Perdón, no polinomial, se vuelve NP. Bien, ojo, ahí hay una, justamente, miren, ahí cometí el error, el clásico error que no hay que cometer. NP no quiere decir no polinomial, así pelado. Es no polinomial en una máquina de Turing no determinística. Perdón, es polinomial en una máquina de Turing no determinística. Bueno, entonces, fíjense, tenemos todos los problemas de ciencias de la computación. Por ejemplo, ordenar un vector, sumar un vector, hacer la búsqueda binaria en un vector, problema del agente viajero, con el problema de correlación de grafos, todo eso viven en el universo de los problemas de ciencia de la computación. Todo eso, por lo menos la mayoría de los conocidos, todos esos viven en este NP. O sea, NP es prácticamente el universo de los problemas en ciencia de la computación. Todos están en NP. Alguno de esos problemas se puede demostrar, perdón, se le ha encontrado tiempos de ejecución que son polinomiales. Por ejemplo, sumar los elementos de un vector es orden de n, porque simplemente tengo que ir recorriendo los elementos y sumándolo. O sea que tengo n instrucciones. Tengo que hacer n iteraciones. Ordenar un vector, bueno, ahora dentro de un ratito vamos a ver una posibilidad, que es el algoritmo de la burbuja, es orden de n cuadrado. Búsqueda binaria, que corresponde a tomar un vector y buscar a ver si un elemento está ahí, está entre los elementos de ese vector, asumiendo que el vector está ordenado, se puede usar lo que se llama búsqueda binaria y el costo de eso es orden logaritmo en base 2 de n. Bueno, todos estos tienen tiempo polinomial. A eso le llamamos P. Si a los algoritmos que están en mi universo, que es NP, los ordeno de menor a mayor, de abajo hacia arriba, entonces a los que tienen tiempo polinomial quedan abajo de todos, ¿no? Podría ser que haya elementos que tengan tiempo que no esté en P, que no esté en P. Por lo tanto, estarían arriba de ellos, porque los ordené de abajo hacia arriba en orden de complejidad algorítmica. Bueno, la pregunta del millón es si realmente hay algún algoritmo en esta parte verde, algún algoritmo que sea NP, pero no sea P. O sea que realmente, auténticamente, no exista para ese problema ningún algoritmo de tiempo polinomial. Se conjetura que, por ejemplo, el problema del agente viajero, el problema de correlación de grafos, no tienen tiempo polinomial. Que nadie nunca va a poder encontrar un tiempo polinomial. Bien. ¿Cómo se puede, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Y además que esto ya les digo, es un área de investigación súper intensa y compleja. Pero a ver, básicamente, ¿cómo funcionan estas cosas? Bueno, la mayoría de los razonamientos es en base a la reducción. ¿Qué quiere decir reducción? Quiere decir que reduzco un problema a otro. Por ejemplo, si me dicen encontrar la mediana de un conjunto de números, ¿qué es la mediana de un conjunto de números? Es ordenar a los números y buscar el del medio, ¿no? El que está en el punto medio del vector, una vez que los terminé de ordenar. No confundir la mediana con la media, ¿no? La media es sumarlos todos y dividirlo por la longitud del arreglo. La mediana es ordenarlo y buscar el punto del medio. Cuando tengo la mediana de un conjunto, sé que el 50% del elemento del conjunto es mayor que la mediana y el otro 50% menor que la mediana. Esa es la utilidad de la mediana. Bueno, encontrar la mediana es un problema de ciencia de la computación. Dado un vector, encontrar la mediana. Bueno, pero fíjense, justamente, encontrar la mediana se reduce
se puede reducir a ordenar el vector. Porque si yo tengo un algoritmo para ordenar el vector, lo ordeno y después busco el punto del medio. Entonces quiere decir que a lo sumo, la mediana, a lo sumo puede costar lo que cuesta ordenar. Por eso, si los pongo acá, en el huevito que hice, en el conjunto para de complejidad algorítmica, ordenado de menor a mayor, de abajo hacia arriba, entonces mediana se reduce a ordenar. Por lo tanto, tiene que estar por debajo. Podría ser, o sea, si yo tengo una cota para ordenar, por ejemplo, les dije que el bubble sort es orden n cuadrado, bueno, mediana seguro que es orden n cuadrado. ¿Por qué? Porque lo ordeno y después busco el punto del medio. Eso no quita que capaz que alguien algún día pueda encontrar un algoritmo mucho más rápido, por ejemplo, orden n. Tenga alguna forma, algún truco para encontrar la mediana de una complejidad menor. Pero yo sé al menos, ya de entrada ya sé que puedo resolver la mediana a través de ordenar el vector. O sea que la mediana se reduce a ordenar el vector. Bien, y así funcionan las cosas. Se puede demostrar que, perdón, se puede ir diciendo, este algoritmo se reduce a este se reduce al otro, y así siguiendo. Y de esa forma como que los voy ordenando dentro del huevito este. Bueno, hay algunos problemas que son los más complejos de todos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier otro problema de NP se reduce a ese. Y hay varios que se conoce que son de ese tipo, por ejemplo, el problema del agente viajero, hay otro que es el problema de la suma de subconjuntos y el coloreo óptimo de grafos. Todos esos viven en NPC, lo vamos a llamar. NPC, NP completo, son los algoritmos de NP tales que cualquier problema de NP se reduce a un problema de esos. Quiere decir que estarían al tope de la complejidad algorítmica dentro de NP. Dentro del gráfico este están al tope de todo, arriba de todo. A su vez, entre ellos son todos equivalentes, porque por definición, todo problema de NP se reduce a ellos, por lo tanto, son equivalentes entre sí. Todos tienen, entre comillas, la misma complejidad algorítmica. Bien, la pregunta entonces, si digamos, para resolver el problema este de determinar si hay algún elemento en NP que no pertenezca a P, los candidatos a investigar son los de NPC. ¿Por qué? Supongamos que yo demostrara que uno de ellos, por ejemplo el TCP, el Traveling Salesman Problem, el problema del agente viajero, supongamos una solución sería decir, mira, para el problema del agente viajero encontré este algoritmo que es polinomial, orden de n a la 28. Cualquier cosa, pero polinomial. Bien, en ese caso, fíjense, TCP se pertenecería a P, porque tendría un tiempo polinomial. Pero a su vez, como pertenece a NPC, todos los otros se reducen a él, se reducen a TCP. Por lo tanto, tienen que tener una complejidad algorítmica inferior. Por lo tanto, todos son P. En ese caso, no habría elementos en NP que no pertenezcan a P. Todos pertenecerían a P. Este rojo estaría dentro de P. La P se extendería hasta arriba, cubriría todo el huevo. La parte azul cubriría todo el huevito. Y, por el contrario, si llego a demostrar que para uno de ellos, por ejemplo, el problema del agente viajero, no hay ningún algoritmo que tenga tiempo polinomial, entonces ya lo demuestro para todos los de NPC, porque son equivalentes entre sí. Entonces, por eso a este problema se le llama es P igual a NP. Y de hecho, efectivamente existe un premio de $1 millón para el que lo resuelva. Acá pueden entrar al Instituto Clay, al claymath.org, y ahí está, es una
Digamos, en algún momento alguien se puso a definir cuáles podrían ser los problemas más difíciles de resolver. Y uno de ellos es este, es desde el punto de vista matemático, ¿no? Y uno de ellos es este, es determinar si hay algún algoritmo, algún problema de ciencia de la computación para el cual no exista ningún algoritmo polinomial. Bien, ahora vamos a empezar, ya vimos la notación orden D, etcétera, vamos a empezar, vamos a ver cómo se cuentan las instrucciones. Tengo un algoritmo, alguien me dice, bueno, resolve este problema. Yo escribo el algoritmo, ¿cómo hago para contar las operaciones? ¿Cómo hago para decir si es orden n cubo, si es orden n cuadrado, etcétera? Y bueno, la idea de nuevo es avanzar desde las instrucciones más internas, si hay lazos anidados, por ejemplo, del lazo más interno al siguiente más externo y al siguiente más externo. Ir así, desde lo más pequeño a lo más grande. Ir avanzando desde adentro hacia afuera. Bien. Algunas, antes de arrancar y mostrar un ejemplo, algunas reglas para las instrucciones básicas, los condicionales, los lazos, etc. Bueno, veamos los condicionales, el if. Supongamos que tengo que estar acá, if, una condición, y si se cumple la condición, ejecuto este cuerpo, body. Bien. ¿Cuál es el peor caso desde el tiempo, desde mirándolo desde el punto de vista de tiempo de ejecución? ¿Cuál es el peor caso? Bueno, que la condición de verdadero, entonces tengo que ejecutar el cuerpo. Entonces tengo que ejecutar más instrucciones, ¿no? Lo mejor sería que la condición de falso, en cuyo caso no tengo que ejecutar la condición, el bloque. Bien, entonces el peor caso es el tiempo del bloque este, if, es el tiempo que tarda en ejecutar el condicional. Acuérdense que el condicional involucra una serie de instrucciones. Entonces es el tiempo del condicional más el tiempo del cuerpo. Si ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto que en muchos casos se podía calcular el tiempo peor, en otro el tiempo mejor, en otro el tiempo promedio? Son los tres tipos de estimaciones de tiempo que vamos a ir viendo. Bueno, en este caso el tiempo promedio, ¿cómo debería determinarlo? Bueno, va a depender en promedio, algunas veces el condicional va a dar verdadero, a veces va a dar falso. Cuando da falso, no tengo que ejecutar el cuerpo, o sea que el tiempo es solamente el tiempo del condicional. Y cuando da verdadero, es el condicional. Entonces, si la probabilidad de que el condicional dé verdadero es P, el tiempo en promedio es el tiempo del condicional, de evaluar el condicional, más P por el tiempo de ejecutar el cuerpo. Bien, fíjense que el tiempo de evaluar el condicional no va afectado por el P, porque ese siempre se hace. Si tenemos un bloque else, if condicional, un cuerpo verdadero, else, un cuerpo falso, entonces, bueno, el tiempo en promedio es el tiempo del condicional más P por el cuerpo verdadero más 1 menos P por el cuerpo falso. ¿Se acuerdan? 1 menos P es el complemento de la probabilidad a 1, o sea, total entre P más 1 menos P me da 1, ¿no? O sea que, por ejemplo, si la probabilidad de que el condicional dé verdadero es un medio, entonces el tiempo en promedio es el tiempo del condicional más un medio el tiempo del cuerpo verdadero más un medio por el tiempo del cuerpo falso. Eso es para el tiempo promedio. Si lo quiero acotar por el peor caso, entonces fíjense qué puedo hacer. Tomar
O se ejecuta el verdadero o se ejecuta el falso. ¿Qué es lo peor? Y bueno, como cota superior me puedo quedar con el máximo de ambos, ¿no? O sea, tiempo del condicional más máximo del body true y body false. Como a lo sumo se ejecuta uno de ellos, me puedo quedar con el mayor de los dos y eso es una cota superior. También puedo quedarme directamente con la suma. Porque siempre la suma es menor o igual que cualquiera de los elementos, ¿no? Si tengo dos elementos positivos y los sumo, la suma es menor o igual que cualquiera de los dos. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y por qué tantas posibilidades? Bueno, cada una de ellas, hay veces que una me puede servir, hay veces que otra me puede servir, o sea, en cada caso debo aplicar la que más me conviene. Profe, Sí, y en el caso de tener un condicional y una estructura repetitiva bueno, dentro y de... vamos viendo, porque, bueno, si hay una estructura repetitiva, primero, acuérdense, vamos de adentro hacia afuera, o sea, yo primero tendría que haber evaluado ese cuerpo y ver cuánto tarda el cuerpo. Ese cuerpo es orden n cuadrado, n cubo, dependiendo del lazo que tenga. Claro, y después evaluás el if sería. Claro, una vez que sé el body true cuánto es y el body false cuánto es, bueno, vengo acá y analizo esto. Si quiero hacer un cálculo muy finito, tengo que determinar la probabilidad de que dé verdadero, y si no, le puedo aplicar el máximo de ambos cuerpos o la suma. Gracias, profe. Bien, sí. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si tengo varias posibilidades, la que me da varias formas de determinar un tiempo de ejecución, si tengo varias válidas, bueno, me tengo que dar con la menor de todas, ¿no? Bueno, acá fíjense, entre estas dos, entre el máximo y la suma, me conviene el máximo, ¿no? Siempre el máximo va a ser menor que la suma. ¿eh? Tengo 5, supongamos que uno me diera 5 segundos, otro me da 3 segundos. Si tomo el máximo me quedaría con 5 segundos. Y si tomo la suma me quedaría con 8. Siempre es mejor el máximo. O sea, esta cota de arriba es mejor que la de la suma, que la segunda. Bien, ahora, ¿qué pasa con los lazos? A ver, justamente, supongamos un lazo, ¿no? Entonces, damos un lazo bien simple. Tengo un entero n mayúscula. Acuérdense que los lazos en C++ pueden ser muy generales. Yo tengo la parte de inicialización, la parte de comparación y la parte de parada, de stop, de detención. Inicialización, incremento y detención. Bueno, el chiste es que la inicialización se ejecuta una sola vez, porque es igual a 0 al comienzo del lazo, después no se ejecuta más. Y lo que se ejecuta en cada lazo es la comparación para ver si hay que seguir o no, el incremento y después el cuerpo. Quiere decir que entonces, bueno, el tiempo de ejecución es el tiempo de inicialización más n veces el cuerpo más el incremento y más el incremento y más la detención. Bien, esto me sirve, esta expresión, por supuesto, es válida si lo que está dentro del body, lo que está en el incremento y lo que está en la detención es constante, perdón, no constante. Bueno, que siempre es lo mismo, ¿eh? Tiene toda la misma complejidad. Que no va variando, perdón, que la complejidad esa no va variando con n, que siempre con i. Para todas las para todas las iteraciones del lazo, siempre este cuerpo tiene la misma velocidad de crecimiento en función de n. Si no, tendría que directamente hacer una suma explícita. El tiempo de ejecución es el de inicialización más la suma.
sobre todas las iteraciones del tiempo, del cuerpo, el incremento y la detención. Si yo supiera que tengo alguna cota para estos tres, entonces digo que todos esos tres son orden de una cierta función f de n, entonces el t resulta ser el de inicialización más orden de n veces f de n. Bien, si tengo un while es más complejo, ¿no? Porque en vez de saber que se va a ejecutar exactamente n veces, tengo un while y bueno, tendría que determinar cuándo se va a parar ese while. Veamos un ejemplito. El bubble sort, ordenamiento por el método de la burbuja. Bueno, ¿en qué consiste? El método de la burbuja consiste en, fíjense, tengo que ordenar, es para ordenar un vector, tengo este vector que está acá en la primera línea, está desordenado, y el método de la burbuja se basa en que agarro el último elemento, 18, pienso que está metido dentro de una burbuja, y esa burbuja la voy llevando hacia adelante, y cada vez que la muevo una posición, o bien intercambio o no intercambio. Acá, por ejemplo, cuando voy a mover el 18, la burbuja del 18 al 5, bueno, tengo que ver si intercambio el 18 con el 5 o no. Bueno, ¿cuándo lo voy a intercambiar? Lo voy a intercambiar solamente cuando el elemento de la burbuja es menor que el que está antes de él, que el 5, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, fíjense acá, el 18 con el 5 no intercambio. El 5 con el 2 no intercambio. El 2 con el 2 no intercambio. Perdón, ¿qué dije? El 5 con el 2 no intercambio. El 2 con el 3, ahí sí, se intercambia, ¿no? Porque el que está en la burbuja es menor que el de arriba, por lo tanto hay que intercambiarlo. Entonces el 2 va a la posición del 3 y el 3 a la posición del 2, queda como está acá. Ahora el 2 con el 9 no intercambio. El 2 con el 1, perdón, el 2 con el 9 sí, de nuevo, hay que intercambiar, porque el elemento que está en la burbuja es menor. Entonces intercambio 2 con 9, me queda 9, 2. Después, el 2 con el 1 no intercambio y el 1 con el 13 sí hay que intercambiar. Una vez que hice eso, la burbuja recorrió todo el vector y deposita el menor elemento, fíjense que en este caso es el 1, en la primera posición del vector. Bueno, podría decir que tengo esta parte donde está, tengo, digamos, el elemento este que quedó, el menor de todos, queda en la primera posición y a partir de ahí no se mueve más. Porque como es el menor y está en la primera posición, ya justamente no hay que moverlo más, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le vuelvo a aplicar el mismo criterio a todos los elementos desde el segundo hasta el último. O sea, de nuevo, voy recorriendo la burbuja hasta que la burbuja me deposita el menor elemento en la segunda posición. Y así siguiendo, por la tercera, la quinta, la cuarta, y así, etcétera, todas las posiciones de la regla. O sea, la parte, tengo al comienzo del vector una parte que está ordenada, que acá en el gráfico está puesto como un rectangulito, una parte ordenada que va creciendo en cada iteración, en cada ejecución del lazo exterior, se deposita un valor en la posición que le corresponde en el vector. Bien. Entonces, repasando, bubble sort de un vector A ordena de menor a mayor a A. Bien. Vale, esto lo que venía después es lo que le expliqué del algoritmo, ¿no? Bueno, ahora vemos cómo contar las instrucciones. Bueno, acá tenemos una implementación del bubble sort, ¿no? Tengo bubble sort de un vector de enteros A. Le tomo el tamaño, A.6,
Y ahora hago un lazo externo, for in j igual a 0, j menor que n menos 1, que sería el lazo el lazo externo sobre esto. Primero, en la primera iteración del lazo externo, voy recorriendo con la burbuja los vectores, los elementos del vector, y deposito el menor en la primera posición. Siguiente iteración, acá están las iteraciones j igual a 0, j igual a 1. En j igual a 1 vuelvo a recorrer y la burbuja deposita el segundo elemento. Y así siguiendo, j igual a 0, j igual a 1, j igual a 2. Cada vez voy teniendo más elementos en la parte ordenada y menos en la desordenada. Bien, entonces acá digo, for in j igual a 0, j menor que n menos 1, j más. O sea, voy recorriendo todas las posiciones del arreglo y para cada una de ellas hago una historia de esta con la burbuja. O sea, este lacito que tengo acá adentro, el for in k igual a n menos 1, k mayor que j, k menos menos, es el lazo que me hace lo de subir la burbuja hasta encontrar el elemento, hasta encontrar la primera posición. Fíjense que cuando recorro con la burbuja, que es este lazo de adentro, voy desde n-1 hasta j más 1. Bueno, toda esa parte de programación, repásenla ustedes. Ahí viene después que si el elemento en k-1 es mayor que la de k, hace un intercambio. Hace un intercambio entre sí de los elementos. Bien, nosotros por ahora lo que nos va a interesar es calcular el tiempo de ejecución. Bueno, y como habíamos dicho, arrancamos de lo más interno a lo más externo. Veamos acá, for in k igual a n-1, k mayor que j, k menos menos. Ese es el lazo que va llevando la burbujita. Va desde el final, que es n-1, hasta k mayor que j, hasta una posición antes del j que estoy viendo en este momento. Entonces, ¿qué hago? Comparo el elemento de k-1 con el elemento de k, que es f. Bien. ¿Para qué está? Bueno. A ver, volvamos acá. Entonces, tenemos este lazo, y entonces el lazo interior, y estábamos contando las operaciones. Entonces vamos dijimos, desde n-1 hasta j. En la primera iteración, vamos desde n-1 hasta la primera posición. En la segunda, desde n-1 hasta la segunda, y así. Vamos recorriendo con la burbuja, como está acá. Bien. Entonces, primero determinamos, vamos de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces vimos esto que tenemos acá, este bloque if, que es lo más interno. Tenemos el bloque if con un condicional y un cuerpo. Bueno, dentro del cuerpo determinemos los tiempos del condicional y del cuerpo. El condicional, ¿cuántas instrucciones tiene? Y bueno, es una comparación. No solo está la comparación, pero fíjense, además hay dos referenciaciones, a de k-1, a de k, y una resta, digamos, ¿no? Bueno, todo eso no importa. Lo importante es que es constante, ¿no? Que no crece con el tamaño del vector. Eso es lo importante. O sea que tenemos en el tiempo, en el condicional, tenemos un tiempo que es constante. Y después, en el cuerpo, fíjense, también es constante, ¿no? Tenemos una serie de asignaciones. El operador acá igual es una asignación, o sea, estoy tomando lo que me da la expresión del lado derecho y lo meto en el lado izquierdo. Entonces hay tres asignaciones, 1, 2, 3, 4 de referenciaciones, dos restas,
Y bueno, a ver, básicamente lo que miramos es que no hay ningún lazo ahí, ¿no? Entonces, al no haber ningún lazo y constatando que hay una serie de finita, un cierto número de operaciones, ya podemos sacar de ahí que el tiempo del cuerpo es constante. ¿Mm? Entonces, volviendo a estas reglas que teníamos acá, tengo el condicional es constante y el cuerpo constante. Bueno, ¿qué criterios de estos puedo hallar? Bueno, fíjense, no tiene sentido hacer un análisis muy fino, ¿no? Porque el condicional ya lo tengo que hacer siempre y es constante. Entonces no me importa si hago el cuerpo o no, porque a lo sumo suma otra constante, ¿no? Entonces me puedo quedar acá, por ejemplo, con el peor, que es una cota, diríamos, por arriba, no me importa. O sea, acá esta cota podría ser menor, porque el P es siempre menor que uno, ¿no? Pero siempre me quedo, que en este caso basta con quedarse con la estimación del peor, porque total no me va a aportar nada esto, no tiene sentido poderse determinar la probabilidad de que yo haga el if o no, porque igual me daría constante. Bien, así que acá podemos decir que todo este bloque del if es una constante. O sea, es orden de 1. Todo esto que está acá es orden de 1. Ahora vayamos al for. En el for tenemos, acuérdense, la inicialización, la criterio de detención y el incremento. La inicialización se hace una sola vez, el cuerpo, la detención y el incremento se hace en cada paso. Bueno, el cuerpo ya vimos que es constante, es lo que acabamos de ver en el bloque if antes, ¿no? Y dijimos que era una constante. Bueno, tengo la constante del cuerpo y además la detención, el criterio de detención y el incremento también son constantes. O sea que a todo eso, todo el bloque de incremento, detención y cuerpo es toda una constante, le voy a llamar C2. No se incrementa con n, con el tamaño del conjunto, del vector. Bien. Entonces tenemos, a todo eso le llamamos C2. Bueno, ¿cuántas veces se ejecuta? O sea que tenemos el tiempo de todo esto va a ser el de inicialización, que también es una constante, es una resta y una asignación, k igual a n-1, una constante, a eso le llamamos C3. Entonces tenemos la inicialización, que es C3, más la cantidad de veces que se ejecuta el lazo por el costo del lazo, la cantidad de operaciones que se hacen en el lazo. La cantidad de operaciones que se hacen en el lazo dijimos que era C2. Ahora, ¿cuántas veces se ejecuta el lazo? Fíjense, el lazo arranca con el índice K en n-1 y va hasta K mayor que J, o sea, hasta K igual a J más 1. Bueno, déjenme que saco la tableta. O sea, entonces tengo que ir voy desde
Entonces tengo que contar cuántos elementos hay desde J. Deme un segundo. Tengo que ir desde, fíjense, desde J más 1 desde J más 1 hasta N menos 1, ¿no? Esto es algo que nos va a pasar muchas veces, tenemos que contar cuántos elementos hay desde un cierto entero J1 hasta un cierto entero J2. ¿Cuántos elementos hay? Bueno, hay J2 menos J1 más 1. El límite superior menos el límite inferior más 1. Por ejemplo, ¿cuántos enteros hay desde 3 hasta 5? Bueno, 5 menos 3 más 1. Eso me da 3. Porque es 3, 4 y 5, ¿no? Bueno, acá siempre eso tenemos que acordarnos porque eso lo vamos a usar muchas veces. Entonces acá en este caso es el extremo superior, que es menos 1, menos el extremo inferior, que es j más 1, más 1. Esto que me da n menos 1 menos j menos 1 más 1. Y se cancela el menos 1 con el más 1 y me da n menos j menos 1. Esta es la cantidad de iteraciones que se hacen en ese lazo. Bien, por eso entonces acá tengo multiplicado la constante C2, que es el costo de hacer toda esta parte, incremento de tensión y el cuerpo, por las veces que se ejecuta el lazo, que es N menos J menos. Bien, ahora ya evaluamos todo el lazo interior, el lazo sobre K. Ahora tenemos que ir al lazo exterior. En el lazo exterior tengo, de nuevo, la inicialización, la detención, el incremento y el cuerpo. Detención e incremento son constantes. El cuerpo ya no es constante. Depende de n. Acá me aparece explícitamente n. Es la cuentita que habíamos hecho acá. C3 más n menos j menos 1 por C2. Entonces ya no puedo, ya se acuerdan que en el caso del lazo, si el lazo se ejecutaba una cantidad de veces y el cuerpo era siempre el mismo, entonces directamente la cantidad de veces que se ejecuta por el tiempo del lazo. Bueno, acá ya lo que está dentro del lazo no es constante, depende de n. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer, ¿se acuerdan? Una suma. Acá, para lazos, dijimos, para lazos, si no puedo encontrar bien, si lo que está dentro no es constante, tengo que hacer una sumatoria explícita. Bien. Entonces, acá, entonces, fíjense, aplicando la fórmula, el tiempo de todo esto va a ser el de inicialización, que es una constante, vamos a ver, no me acuerdo cómo la llamé, más
las veces que se ejecuta el lazo, que el lazo va desde 0 hasta n-2, ¿no? Porque es 0 hasta j menor que n-1, o sea, hasta n-2. ¿Cuántas veces es eso? Es n-2 menos 0 más 1, o sea, n-1. Va desde 0 hasta n-2, n-1 veces. Bueno, entonces es la suma desde 0 hasta n-2 de el tiempo de la parte interior, perdón, de inicialización, de tensión y el cuerpo. Bueno, inicialización de tensión, bueno, yo acá copié mal, pero a eso yo le puse un nombre, dije que era C5, C4 la inicialización, C5 la detención y C6 el incremento. Entonces, volviendo acá, tenemos esto es C4, C5 y C6. Entonces acá este C4 más la suma desde 0 hasta n-2 de C5, la detención, C6 el incremento, y ahora viene todo esto, que es el cuerpo, que lo vimos antes, y era C3 más N menos J menos 1 por C2. Todo esto es lo que hay que sumar. Bien. Esto va, tengo que sumar desde 0 hasta n-2 todo esto que está acá. Bueno, fíjense. Eso es C4 más, por un lado, dentro del sumando, dentro de lo que estoy sumando, un segundo. Dentro de lo que estoy sumando hay una parte que es constante, o sea que no depende del índice, no depende del J. Esta suma es sobre J, ¿no? Entonces tengo una parte que es C5 y C6 y C3 que no dependen de J, y después una parte que sí depende de J. La parte que no depende de J, bueno, directamente es la cantidad de veces que voy a ejecutar el lazo por eso, ¿no? O sea que es C5 más C6 más C3, todo por la cantidad de veces que se ejecuta el lazo, que es n-1. Y ahora sí, después, más la suma de j igual a 0 hasta n-2 de n menos j menos 1 por una constante. Esa constante la puedo sacar fuera de la suma. Entonces me queda suma desde j igual a 0 hasta n-2 de n menos j menos 1. Bien, y ahora tengo todo, digamos. Lo que me falta determinar es este lazo, esta suma. La sumatoria es lo que tengo que ver. Sumatoria de j igual a 0 hasta n-2 de n menos j menos 1. Bueno, volvamos a las transparencias. Acá, esto lo que hice allá es esta expresión que está acá. Bien, la suma de j igual a 0 hasta n-2 de n menos j menos 1, ¿qué es? A ver, miremos los términos como son. Para j igual a 0, ¿qué tengo? Tengo n menos 1. Para j igual a 1, tengo n menos 2. Para j igual a 2 y así. Son los enteros decrecientes desde n menos 1 hasta que cuando llego a n menos 2, me queda n menos, bueno, hagan la cuenta, le queda 1. O sea que básicamente son los enteros decrecientes, la suma de los enteros decrecientes desde n menos 1 hasta 1. Bueno, si a esto le sumo y le resto n, me queda la suma de los enteros, bueno, decreciente o creciente me da lo mismo, es invertir los elementos de la suma, y si le agrego, le sumo y le resto n, me queda la suma de los enteros desde 1 hasta n menos n. Bueno, la suma de los enteros desde 1 hasta n es creo que la fórmula que se llama regla de Peano o algo así. Creo que ustedes lo deben haber visto en teoría de la computación como ejemplo de inducción. Es una fórmula que se puede demostrar por inducción.
Acá se puede ver con un esquema como si fuera con triangulitos y cuadraditos, no importa, es una forma geométrica de verlo, pero esta suma es n cuadrado sobre 2. ¿eh? La suma desde los enteros, desde 1 hasta n, es n cuadrado sobre 2. Por ejemplo, para n igual a 3, tenemos la suma de los enteros desde 1 hasta 3, 1, 2 y 3 me da 6, que fíjense que es 3 por 4 dividido 2. 3 por 4, 2 dividido 2 me da 6. Bien, entonces me queda n cuadrado sobre 2. Acá. Perdón, esto es n cuadrado. A ver, ¿qué dije? Oh, la suma de los enteros de j igual a 1 hasta n es n por n más 1 sobre 2. Esta expresión que tengo acá, la fórmula de Peano. Entonces, ahora cuando hago n por n más 1 sobre 2, ahora, o sea, entonces, desde acá, esto vimos que era n por n más 1 sobre 2, es la fórmula de Peano, menos n. O sea que es n cuadrado sobre 2 más n sobre 2 menos n. Eso es n cuadrado sobre 2 menos n sobre 2. Y eso entonces es n cuadrado menos n dividido 2, o sea, n por n menos 1 sobre 2. ¿Eh? Entonces acá me queda, ¿se acuerdan? Todo esto ahora, ¿dónde estaba? Esto estaba acá, en esta expresión que tengo acá. La sumatoria esta es n por n menos 1 sobre 2. Entonces acá tenía el primer término, tengo estos términos, y el último tengo que reemplazar por n, la sumatoria por n menos 1 sobre 2. Y bueno, y ahora acá aplicamos nuestros conocimientos de orden D. Bueno, el primer término es una constante, orden de 1. El segundo aparece un n, proporcional a n, orden de n. Y el tercero aparece un n cuadrado, orden de n cuadrado. Bueno, ¿con cuál, aplicando las reglas de orden D, con cuál de ellos me tengo que quedar? Bueno, con el último, orden de n cuadrado. Y acá fíjense, puse orden de n cuadrado sobre 2. La verdad que ese un medio que está ahí, habría que volarlo, porque es una constante multiplicativa, no tiene sentido, digamos, ¿no? Pero bueno, a veces se puede llegar a dejar. ¿Se puede dejar o no? Se puede quitar. Bien. Bueno, entonces ahí vemos un ejemplo en el cual contamos explícitamente las instrucciones y llegamos a una expresión simplificada de cuál es el tiempo de ejecución en función del tamaño. Bueno, ahora vamos a ver entonces llamadas a funciones. Supongamos que entonces ahora, o sea, nosotros ahora podemos agarrar un código que no tenga llamadas a funciones y aplicando las reglas que dijimos, vamos contando las operaciones y llegamos a una expresión para toda una dada función, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora qué pasa que tengo un programa que a su vez va llamando funciones, etc. ¿Cuál es la regla? Siempre de adentro hacia afuera. Primero agarrar la función que no llama ninguna otra función, entonces ahí sabemos calcular su tiempo de ejecución, nos da un cierto tiempo de ejecución, ahora podemos ir a una función que llame a esa función, supongamos que una función tiene el bubble sort, en algún lugar ordena un vector y para eso usa bubble sort. Bueno, bubble sort
según la implementación que acabamos de ver, ya le pudimos calcular el tiempo de ejecución porque no tiene llamadas a otras funciones y ya sabemos que es orden n cuadrado. Entonces ahora cuando vamos a la función que llama a Bubble Sort, en la línea que aparece Bubble Sort le ponemos orden de n cuadrado. Bien. En general vamos a tener un grafo de llamadas. Un grafo de llamadas. Tenemos el main, que es la rutina principal, y que va llamando a otras funciones. Entonces, como dijimos, va a haber alguna de las funciones que no llaman a ninguna otra función y por lo tanto a esa le podemos calcular el tiempo de ejecución. A esas funciones que no llaman a ninguna otra función le llamamos el conjunto S0 de las funciones que no llaman a ninguna otra función. Entonces, a esas le calculamos el tiempo de ejecución, porque no tienen llamadas a funciones, entonces aplicamos las reglas que vimos y calculamos el tiempo de ejecución. Ahora vamos a las funciones que llaman a funciones, pero solamente a funciones de S0. Llamémosla S1. Como solo llaman a funciones de S0, le podemos calcular los tiempos de ejecución. ¿Por qué? Porque cuando aparece una función de S0, ya la calculamos previamente. Ya sabemos que, por ejemplo, si es Bubble Sort, sabemos que es orden n cuadrado. Y así entonces, como siempre, vamos de adentro hacia afuera. Acá el único problema es si aparece recursividad. Cuando aparezca recursividad, ya no es tan fácil porque este grafo, por ejemplo, si hay recursividad, no es cierto que, por ejemplo, que pueda haber funciones que no llaman a ninguna otra función, porque podría ser que llamen a una función, si cuando la función es recursiva se llama a sí misma, entonces el grafo es como que tiene un lazo cerrado. Bien, por ahora sumamos que no hay funciones recursivas. Entonces podemos hacer este truco y vamos avanzando de abajo hacia arriba hasta llegar al tiempo de ejecución de todo el programa, del main. Bien, ¿qué pasa cuando hay llamadas recursivas? Veamos un ejemplo. Un ejemplo típico de llamada recursiva es el binary search. Búsqueda binaria. Binary search toma un vector de enteros A y busca un entero K adentro de los elementos que están en el vector. Si lo encuentra, retorna la posición. La posición en que está ese entero adentro del arreglo. Bien. Lo de binary search viene básicamente de que siempre voy avanzando, tengo determinado un rango, acotado un rango donde está el elemento, lo que hago es calcular la posición del medio de ese rango, del rango J1, J2, y me fijo, comparo el elemento con el elemento del medio, y si es menor me voy por la izquierda, si es mayor o igual me voy por la derecha. Entonces, básicamente, la parte principal del código es como está, ¿no? Como está acá. Yo tengo un rango J1, J2, es un rango cerrado, abierto. Esto lo vamos a ver, lo va a aparecer por todos lados, y no lo inventé yo, es así. Cerrado, abierto quiere decir que es un rango J1, J2, cerrado, abierto. Vamos a poner acá. Un rango J1, J2, cerrado, abierto, fíjense, acá es corchete y acá es paréntesis. ¿Se acuerdan que en matemática cuando tengo una recta y tengo un intervalo, cuando pongo así quiere decir que incluye el límite? Cuando pongo así quiere decir con paréntesis, quiere decir que no incluye el límite. Entonces J1, J2 así, corchete, paréntesis, quiere decir que incluye a J1 y no incluye a J2. O sea, esto concretamente son todos los K, tal que están entre J1 y J2. Pero fíjense que acá es menor igual, mayor igual, o sea que incluye a J1.
incluye J1, pero no incluye J2. Por ejemplo, si hago 2, 5, sería 2, 3 y 4. Se incluye al 2, pero no incluye al 5. Bien. Entonces, tengo un rango J1, J2, cerrado, abierto. Yo sé que el elemento está en ese rango. Bueno, ¿qué hago? Calculo la posición del medio. La posición del medio, ¿qué es? P igual a J1 más J2 sobre 2. Ojo, acá hay división entera. O sea que si bien supongamos que la suma de J1 y J2 no fuera par, si fuera impar, por ejemplo 5 dividido 2 me da 2. Bien, entonces P me da una posición ahí en intermedia en el medio de J1 y J2. Entonces ahora comparo el elemento que estoy buscando, que es el elemento K, lo comparo con el elemento almacenado en esa posición del medio, con A de P. Si es menor que A de P, me voy al rango J1P. Si no, me voy al rango PJ2. O sea, bsearch2, a ver, bsearch es la función, ¿no? Que toma el vector y el entero para buscar. Y entonces, fíjense, en realidad termina llamando una función auxiliar que es la bsearch2. Lo de 2 viene de que es auxiliar. Tiene los argumentos, el A, el K y un rango, J1, J2. Inicialmente el rango es 0n. Cuando hacemos esto que está acá, fíjense, es lo que le llamamos un wrapper. Lo vamos a ver por todo el tiempo en el curso. Un wrapper es una función que en realidad no hace nada, sino lo que hace es, simplemente lo que hace es adaptar los argumentos que le pasan para llamar a otra función que es la que sí hace el trabajo. En este caso, la que hace el trabajo realmente es esta de arriba, la bsearch2, que toma un vector, un entero y un rango. Entonces, esta lo único que hacer es, tiene que preparar los argumentos para pasarla a la de arriba. Es un wrapper. bsearch2. Entonces, bueno, arranca con el rango 0n, todo el vector, y después lo va dividiendo por la mitad. Desde el punto de vista del tiempo de cálculo, bueno, eso lo va dividiendo por la mitad hasta que en algún momento ese rango se hace de tamaño 1. Cuando se hace de tamaño 1, bueno, el elemento o está ahí o no está. Bien. Acá le pusimos bsearch2 a la de arriba para no colisionar con la bsearch. Pero la verdad es que en realidad no hubiera hecho falta, ¿no? ¿Por qué? Porque en C++ se puede usar sobrecarga de muchas cosas. Sobrecarga, vamos a ver sobrecarga de operadores más adelante, pero también sobrecarga de nombre de funciones. Se puede usar el mismo, sobrecargar algo es cuando usamos el mismo nombre para diferentes cosas. En C++ hay sobrecarga de operadores para las clases, sobrecarga de nombre de funciones, o sea, varias funciones que pueden tener el mismo nombre, si bien son diferentes funciones, y también sobrecarga de los keywords. Los keywords de C++, como el for, como el etcétera, se pueden sobrecargar. Mejor dicho, se pueden sobrecargar. El lenguaje lo tiene sobrecargado, o sea, usa el mismo keyword para diferentes cosas. Bien. Acá, bueno, las funciones, o sea, la de arriba y la de abajo, se podrían haber sobrecargado, o sea, usar el mismo nombre bsearch para las dos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes argumentos. Yo en el caso de C++ puedo sobrecargar la función si los argumentos son diferentes, diferentes en el tipo o en la cantidad. Acá la de abajo tiene 2 argumentos, la de arriba tiene 4. O sea que ya ahí se podría haber sobrecargado, no podría haber usado el mismo nombre. Acá para más claridad directamente le pusimos otro nombre, bsearch2 a la de arriba. Bueno, y la de arriba es recursiva, se llama a sí misma, porque una vez que acá calculó la posición del medio,
se vuelve a llamar con el rango que es la mitad, o la mitad izquierda o la mitad derecha. Tengo el rango, busco la mitad y después, dependiendo si el elemento es menor que P, que el del medio, me voy por la mitad derecha, si no me voy, perdón, por la mitad izquierda, si no me voy por la mitad derecha. O sea que esta función bsearch2 es recursiva. Bien, vamos a calcular el tiempo de ejecución de esta función que es recursiva. Fíjense, tengo el tiempo de ejecución, fíjense, si el tamaño del vector es 1, o sea, no el tamaño del vector, perdón, el tamaño del rango, lo que depende de bsearch2 no es tanto del tamaño del vector, sino del rango. J1, J2 menos J1, que es el rango. Perdón, el tamaño del rango. Entonces, si el tamaño del rango es 1, simplemente ya sé que se redujo el rango a un solo elemento, o el elemento está ahí o no está. Entonces ya termino. El costo de esto es una constante. Si no, básicamente tengo unas cuentas que son un número constante de operaciones, más una llamada recursiva a bsearch2 con un rango que es de tamaño la mitad del que me venía. Cuando yo acá puse el tamaño, este punto en el medio y dividí el rango J1, J2 en 2, cada una de las mitades tiene rango la mitad. Entonces, cuando vengo acá, fíjense, el tiempo de ejecución para bsearch2 con un rango de tamaño n es, si el n es 1, es una constante, porque ya encontré, ya reduje el rango a 1 y ya terminé, ¿no es cierto? Si no, es una serie de operaciones que vamos a llamar constante d más el tiempo de bsearch2 para un rango de tamaño la mitad, de n sobre 2. La función es recursiva y fíjense, claro, no cuesta mucho entender que el tiempo de ejecución también es recursivo. El tiempo de ejecución depende de adentro, en su definición, del mismo tiempo de ejecución, con la mitad. O sea, es recursivo. Bueno, ¿cómo podemos hacer en este caso? No podemos hacer lo de las llamadas como hicimos acá, porque hay recursividad. Entonces, ya no podemos, no hay una que sea la más interna, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Lo hacemos, fíjense, en este caso, un truco es decir, supongamos que el n, el tamaño, el algoritmo funciona para rangos de tamaño cualquier valor. Pero supongamos, en este caso, conviene asumir, supongamos que es una potencia de 2. El tamaño del rango es, qué sé yo, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, una potencia de 2. Si es una potencia de 2, entonces fíjense, lo podemos determinar así. Arranquemos con 1. Para t de 1 sabemos que el costo es c, una constante, porque ya el rango se redujo a longitud 1 y ya el elemento está o no está. Para 2, para un rango de longitud 2, podemos aplicar la recursión, que vendríamos por acá, d más t de n sobre 2, o sea, d más t de 1, pero t de 1 es c, o sea que me queda d más c. Para 4 es d más t de la mitad, que es t de 2, pero t de 2 lo que hicimos acá arriba es d más c, o sea que me queda 2d más c. Y así siguiendo, para t de 8 es 3d más c. Y así en general van a ver que les va a resultar que t de una potencia p de 2, 2 a la p, es d más t de 2 a la p menos 1, y así, aplicándolo recursivamente, fíjense que es p por d más c. O sea, verifiquémoslo, 8 es 2 al cubo, y entonces t de 8 es 3, la potencia a la que tengo que elevar 2 para que me llegue a 8, o sea, 3 por d más c.
Si es el tiempo de ejecución de 2 a la P, es P por D más C. Pero bueno, por definición, P es la potencia a la cual tengo que elevar 2 para llegar al número, a N. O sea que P es logaritmo en base 2 de N. T de N es orden logaritmo en base 2 de N. En realidad me queda D por logaritmo en base 2 de N, es P, más C. Pero bueno, acá estamos usando la regla de la suma. Tenemos una suma de dos términos, uno es orden de 1, el otro es orden log 2n. Bueno, el que manda es log 2n porque logaritmo, si bien es casi constante, crece más que una constante, me puedo quedar con el log 2n. Y la constante multiplicativa, que es el de vuela, me queda orden log 2n. Acuérdense que acá no hace falta poner 2, porque en realidad todos los logaritmos son equivalentes entre sí, así que podrían obviar el 2. Pero bueno, dejémoslo, salió luego 2 y muchas veces se deja. Que se pueda volar no quiere decir que necesariamente haya que volar. Bueno, y acá está lo que les digo, que fíjense, esta búsqueda binaria, después lo vamos a ver, pero efectivamente es un algoritmo súper eficiente para buscar elementos en un vector. Fíjense que si tuviera un vector de tamaño, la cantidad de elementos en el universo, que es 10 a la 78, la cantidad de átomos del universo, que es 10 a la 78, bueno, yo podría buscar algún elemento de ese vector ahí en orden de 300 operaciones. En cualquier procesador, el más simple de un celular, más viejo, eso lo haría en milisegundos. Es notable. Bueno, fíjense, acá usamos, cuando hicimos, acá podemos entrar un poquito en detalle, ¿no? Por acá hay un if. Hicimos if, y entonces llamamos o bien a bsearch2 de un lado o a bsearch2 del otro. Acá yo no lo mencioné, pero acá en realidad, ¿qué estamos usando? Estamos usando que del if, ¿se acuerdan que cuando teníamos un if podíamos usar la cota por el máximo o por la suma, o si superamos la probabilidad usando las probabilidades? Acá, fíjense, en realidad es como lo que hicimos fue usar el máximo, porque fíjense, los dos cuerpos en realidad tienen el mismo costo. O sea, el cuerpo true, el body false, ya que esta condicional me dé true o false, los dos costos son los mismos, porque es un bsearch2 con el tamaño la mitad. Eso es lo que usamos para llegar a esta expresión. Pero digamos, es como que usamos el máximo. Para el if usamos el máximo. ¿Se acuerdan que podíamos usar el máximo o la suma? ¿Qué pasaría si usáramos la suma? Si usáramos la suma, fíjense. Si hubiéramos usado la suma, sería esa expresión que está acá para el if, sería el costo del condicional, que es una constante, más 2 veces el t de n sobre 2. O sea, acá teníamos d más t de n sobre 2, ahora tenemos d más 2 t de n sobre 2. Ambas son válidas. Es mejor la de arriba, porque es más acotada. Habíamos dicho que el máximo es menor que la suma. Acá tenemos 2 t de n sobre 2. Perdón, pero ¿qué pasaría si ponemos esto? D más 2 t de n sobre 2. Bueno, fíjense. De nuevo, arrancamos de 1, vamos por potencia de 2. Arrancando de 1. Bueno, para 1 es C, para 2 es D más 2T de 1, pero T de 1 es C, o sea que me dan D más 2C. Para 4 es D más 2T de la mitad, T de 2. Pero T de 2 lo tengo acá, que es D más 2C, hago las cuentas y me queda 3D más 4C. Y así en general, fíjense, T de 8 me da 7D más 8C. Y así, si seguimos, fíjense que siempre me aparecen D y C multiplicada por D multiplicada por N menos 1 y C multiplicada por N. O sea que esto es orden de N.
Bien, así que, a ver, repasemos. Queremos determinar el tiempo de ejecución de búsqueda binaria. Bueno, hicimos el análisis, yo lo hice un poco más rápido, ustedes mírenlo más en detalle, pero básicamente el chiste está en que bsearch2 es adentro, es orden de D más T de N sobre 2. Esta es la parte recursiva, ¿no? Arrancando en 1 vamos avanzando y llegamos a esto, a que T de N es orden log 2N. Bueno, acá porque usé un criterio, que es el de tomar el máximo de las dos posibilidades cuando voy al if. Si hubiera usado la suma, es el análisis que viene acá y me da orden de N. ¿Por qué me da dos cosas diferentes? ¿Está mal alguna de ellas? No, ambas son válidas, ¿entiende? Ambas son válidas. ¿Cuál es mejor? Y obviamente esta es mejor, ¿no? Porque es la menor de todas. Y es verdadera, está bien. Esta es otra cota que es válida, pero en realidad no me da mucha información. Mejor dicho, me da una información peor, porque la otra es mejor, es una cota más fina. ¿eh? Si a mí me dijeran que búsqueda binaria tarda orden de n, bueno, qué sé yo, no me gustaría tanto, ¿no? Porque si tengo que buscar un elemento entre 10 a la 78, tardaría 10 a la 78, estaría miles de millones de años buscando ese elemento. En cambio, con búsqueda binaria, que es orden log 2, log de n, fíjense que rápidamente me doy cuenta que en milisegundos puedo hacer las cosas. Bien. Bueno, hoy vamos a cortar acá, ¿eh? Vamos a cortar un rato.